¿Qué onda con algo? Paz de Cristo una vez más, hermanos, aquí estamos de regreso en otro intento más. Algo está pasando, ya cambiamos nuestros aparatos y parece que seguimos teniendo algún problema. Vamos a intentar una vez más y les pedimos una vez más disculpas, y si esto continúa vamos a tener que suspenderlo una vez más para que pues, lo hagamos como debe de ser. Y si no se puede hoy, tendremos que tener pues, esto el día de mañana, pero parece que estamos teniendo un mismo problema, así es, con la proyección, el sonido, y queremos que se oiga bien para que puedan apreciar, ser edificados con la palabra. Si esto continúa, repito, entonces tenemos que suspenderlo. Como les digo, ya cambiamos de dispositivos y parece que estamos teniendo el mismo problema. Esto es lo que sucede cuando lo hacemos así en vivo. No sabemos qué va a suceder, qué problema nos vamos a encontrar. Desafortunadamente aquí donde estamos, la recepción del internet, del satélite es pobre, y esa es una de las razones, aprovecho para decir esto, por las que hemos, por los últimos 2 servicios del domingo, hemos estado transmitiendo una grabación. Grabamos el servicio antes a través de una cámara y luego ya lo podemos entonces subir a los medios, redes sociales, lo que es el Facebook y también a YouTube. Tenemos un canal YouTube y ahí están todos los 5 videos de los últimos 5 servicios del domingo. Si usted lo quiere mirar, está como en la casa del alfarero, y ahí lo puede encontrar los inside. Vamos a intentar una vez más, espero que estemos mejor. No sé si alguien me puede decir cómo estamos, si se ve mejor y si podemos continuar. ¿Sí? Muy bien, vamos a cantar un canto más y vamos a ver cómo sigue funcionando, y si es necesario no lo vamos a hacer, ojalá que no, y podamos seguir adelante hasta terminar este servicio, esta misión que vamos a impartir. Vamos a cantar un canto más y continuaremos con la iglesia. Amén. La lección de hoy se titula Su voluntad sea hecha. Y estamos cantando cantos relacionados a la voluntad, someter nuestra voluntad a Dios y que su voluntad sea sobre nosotros. Este canto dice: bienvenido a este lugar, Señor, que tu voluntad se haga en nuestra vida. Espíritu
desciendas con poder y gloria, Señor. Abre los cielos, Señor, abre los cielos. Envía tu poder, envía tu bendición, envía la sanidad a nuestra tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Tu voluntad es agradable y perfecta, Señor. No solamente en tu iglesia, sino en todo el universo, en toda la tierra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos. Levante sus manos, Señor, su hogar, levante sus manos. Y acompáñame a adorar, adorar por un momento, adórale por un momento. Conéctese con nuestro Dios, ya que Él está dispuesto a abrir los cielos. Que nosotros estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y entregarle nuestra voluntad en este día, para que su voluntad agradable y perfecta sea hecha en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Muy bien. Parece que estamos mejor con la transmisión. Entonces vamos a continuar, hermano. Vamos a continuar con la ayuda del Señor, para que esto no se detenga y podamos llegar hasta ustedes o continuar, ¿verdad? Llegando a ustedes a través de esta transmisión. Agradecidos con Dios, como dije al principio, porque nos concede esta oportunidad y este medio para poder conectarnos. Hermanos, quiero decirles que todos estamos, por decirlo así, en el mismo barco. Todos estamos bajo el sol, y este evento que ha estado aconteciendo ha impactado a todo el mundo, creyentes, no creyentes, a la iglesia, la gente que no está en la iglesia, ha impactado a todo el mundo, y de alguna manera o de otra nos ha afectado, y esperamos de parte de Dios, ¿verdad?, que pronto esto se resuelva, y ojalá que todos podamos apreciar lo que hemos tenido, lo que hemos dejado de hacer. Hemos estado confinados a nuestros hogares, ¿verdad? Y yo creo que todo esto tiene un propósito de parte de Dios. Mire lo que hace una pandemia, lo que hace un virus que paraliza a todo el mundo. Pero la iglesia no debe estar paralizada por nada ni por nadie. La iglesia debe de continuar hacia adelante, porque estamos caminando hacia la meta, estamos caminando hacia el blanco. El tiempo no se ha detenido, el tiempo sigue, el reloj de Dios todavía sigue caminando, y el tiempo de Dios también se sigue cumpliendo, su palabra también, gloria a Dios. Y la iglesia estamos esperando que suene la final trompeta, para que un día nos vayamos con el Señor. Ese día que suena la final trompeta, nos vayamos con el Señor. Así que démonos cuenta, hermanos, de lo que está pasando, que estamos todos en la misma situación, y es tiempo de que unos a otros nos animemos, nos confortemos, nos consolemos unos a otros, podamos darnos palabras de aliento, darnos palabras de ánimo para seguir adelante. Amén, gloria a Dios. Así que vamos a entrar a la lección de hoy, pero quiero recordarles que este día vamos a estar orando, intercediendo por las necesidades que haya. Entonces, si usted tiene una necesidad y la quiere expresar, para que podamos incluirla en la lista de oración, de intercesión de esta noche, hágalo por favor, y al final vamos a hacer esta oración por cada una de las peticiones, las necesidades que se vayan presentando. Muy bien, la lección de los hogares de vida de esta semana es la lección número 8. Y el título de esta lección, su voluntad sea hecha. Repito, su voluntad sea hecha. Y vamos a ir a la palabra de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, el capítulo 6 y el versículo 10, para honra y gloria de Dios. Es la segunda parte de este versículo, que empieza diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo,
también en la tierra. La siguiente lección estaremos dándole continuidad, ¿verdad?, al contexto de lo que vamos a enseñar hoy, lo que vamos a estudiar juntos en este día. Entonces será una segunda parte, por decirlo así, para complementar esta lección. Pero hoy vamos a hablar acerca de esta parte intermedia de este versículo, la parte que dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El diccionario define la palabra voluntad como capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Bueno, esto es en cuanto a la voluntad humana, pero la voluntad de Dios va más allá de la voluntad suya o la voluntad mía como humanos. No hay ninguna duda que Dios le sobra esa capacidad de decidir. En su soberanía, en su voluntad, en su propósito, Él decide lo que Él quiere hacer y no hay nadie que le pueda decir lo contrario. Entonces, no hay ninguna duda que Dios tiene esta gran capacidad de hacer lo que Él le plazca, lo que Él quiere. Pero su propósito, unido a su voluntad, es que esas cosas que Dios quiere que se cumplan, se hagan. Hágase la voluntad de Dios. Sea hecha tu voluntad o su voluntad sea hecha. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando oyes la palabra voluntad? ¿Qué es lo que pasa por tu mente? El propósito central de la primera venida de Jesús a la tierra fue que por medio de Él los hombres pudiésemos conocer a Dios y que de ese modo recibiéramos sus bendiciones, recibiéramos sus dádivas, sus dones que estaban prometidos al ser humano desde tiempos antiguos. Uno de los más grandes dones que podemos tener en esta vida es la capacidad de descubrir cómo quiere Dios que vivamos, la capacidad de conocer su voluntad. Definimos lo que es la voluntad humana, pero la voluntad de Dios es lo que Dios quiere, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Y Él en su palabra plasma su voluntad. Lo que sabemos de Él es lo que Él solamente ha querido revelarnos, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 1. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen visibles por aquellas cosas visibles, de modo que son inescrutables, no tienen excusas. Lo que Dios ha querido dar a conocer al hombre, Él lo ha hecho a través de su palabra. Su voluntad está aquí en su palabra. Y qué maravilloso es poder usted y yo comprender esto, tener esta capacidad de descubrir cómo quiere Dios que usted y yo vivamos, para que no sea nuestra voluntad, sino que sea la voluntad de Dios. Recuerda el título de esta enseñanza, de esta lección: su voluntad sea hecha. Dios quiere que vivamos de acuerdo a su voluntad. Esto es lo que Jesús llamó ser guiados a toda verdad. Es necesario que nosotros, los seres humanos, seamos guiados a toda verdad. Pero ¿cuál es nuestro punto de partida para conocer esta verdad? Para poder tener la capacidad de conocer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que hagamos y cómo quiere Él que nosotros vivamos. Es cierto que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, nuestros caminos no son como los caminos de Dios. La carne busca lo suyo,
La carne es atraída por las cosas del mundo que no necesariamente son la voluntad de Dios, ni tampoco la manera que Dios quiere que usted y yo vivamos. Pero el punto de partida es que Jesús es la verdad y conocer su voluntad es conocerle a Él. Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y si conocemos nosotros a Jesús, entonces conocemos su voluntad a través de Él. Algo muy grande sin duda, pero también algo accesible para todos. Es que conocer a Jesús y a través de Él conocer la voluntad de Dios, sí es algo grande, como lo decimos aquí, pero es algo accesible para todo mundo. Es algo alcanzable para todos los seres humanos. El momento más feliz para el Señor es cuando Él encuentra a alguien interesado en Él, alguien dispuesto a conocerlo y entenderlo, y más que todo, alguien dispuesto a obedecer su voluntad. Parece que nosotros evaluamos las cosas, miramos las cosas, y si no nos parece, entonces no lo aceptamos. En las cosas materiales, en las decisiones humanas, de trabajo, de la vida familiar, de la vida cotidiana, pero también incluyo las cosas de Dios. Por eso hay infinidad de creencias, infinidad de religiones. ¿Por qué? Porque cada quien quiere hacer su voluntad y no precisamente la voluntad de Dios. Y actuamos de acuerdo a nuestra voluntad, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no todo el tiempo, y quiero decir que la mayoría de las veces, la voluntad nuestra no coincide con la voluntad de Dios, ni la voluntad de Dios coincide con la nuestra. Pero Dios quiere que nosotros nos interesemos en Él y estemos dispuestos a conocerlo y entenderlo, pero más que todo, Dios busca a alguien dispuesto a obedecer su voluntad. Es que obedecer su voluntad es hacer un lado la nuestra. Es que someternos a su voluntad es no hacerle caso a nuestra voluntad. Y vaya que somos atraídos por esa voluntad nuestra y somos tentados a hacer las cosas que nuestra voluntad quiere, pero qué difícil es someternos a la voluntad de Dios. Su voluntad sea hecha. El versículo que acabamos de leer de San Mateo capítulo 6, versículo 10. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Comenzando a entender. Para comenzar a entender la voluntad de Dios, debemos saber, fíjese bien, que Él piensa diferente que nosotros. Y mire, voy a ejemplificar esto con la relación entre humanos, entre familia, entre amigos. Hay mucha gente que, si no sale de acuerdo con otra persona, rompe la cercanía, la amistad, la relación. ¿Por qué? Porque pensamos diferente. Y no queremos estar tal vez con una persona que piensa diferente. Matrimonios se han roto, se han separado, han terminado en el divorcio porque piensan diferente. Y claro, vamos a pensar diferente porque cada uno somos diferentes del otro. Somos únicos, Dios nos hizo así. Pensamos diferente y obviamente que vamos a pensar diferente que Dios. Pero el permitir que la voluntad de Dios se haga en nosotros, se haga en la tierra, no necesariamente significa que vamos a pensar igual que Él, pero sí significa que vamos a aceptar su voluntad y que vamos a querer para nosotros lo que Él quiere, la voluntad de Él se haga en nuestra vida. La palabra de Dios dice que nuestros pensamientos, repito, no son los pensamientos de Dios, y tampoco nuestros caminos son sus caminos. Esto lo declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, dice la palabra de Dios, así
Mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Lo encontramos en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Las formas, las maneras de Dios son muy distintas a las nuestras. Personas poco espirituales, a los que la Biblia califica como carnales, tratan de comprender a Dios con su mente limitada. Y eso es un gravísimo error. Nunca podremos entender, comprender a Dios con esta mente finita. Nosotros sabemos solamente lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Solamente conocemos lo que Él ha querido que nosotros conozcamos. Es que es totalmente imposible, porque nuestra mente es una mente finita, limitada, y la mente de Dios es infinita. Nuestro Dios es infinito. Dios es espíritu eterno y no podemos medirlo o juzgarlo desde nuestra perspectiva humana, conforme a nuestra capacidad o carácter. Y ante esta verdad, el apóstol Pablo le dice algo a los hermanos de Roma, en capítulo 11, versículo 33. Y dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Es que para una mente finita como la nuestra es muy difícil poder comprender al Dios eterno. Es difícil saber realmente lo que Dios en su totalidad, en su esencia es. Solamente, repito, sabemos lo que Él ha querido que sepamos de Él. Pero las personas naturales, el conocimiento de Dios es algo insondable, es algo incomprensible. ¿Qué esperanza nos queda entonces? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? La respuesta es el nuevo nacimiento, un tema del cual ya hablamos en la lección que se titula Reinicio, y del cual hablaremos después nuevamente en una de nuestras siguientes lecciones. Pero por ahora, y para comenzar a entender la voluntad de Dios, solamente daremos una mirada a su naturaleza y también a su propósito, tal como lo podemos encontrar en su palabra, en la Biblia. Hablamos pues por un poco de la naturaleza divina. Ciertamente, en unas pocas lecciones o prédicas sería imposible conseguir una impresión completa del carácter y personalidad de Dios. No lo conseguiríamos tal vez en 1,000,000 de lecciones. Sin embargo, hay versículos en la palabra que nos trazan, nos dibujan su naturaleza básica, la cual nosotros alcanzamos a conocer, a entender, aunque sea un poquito. Claro está, el conocimiento más claro que tendremos de Dios en la mayoría de las áreas será reflejado siempre a través de Jesucristo, quien dice su palabra que es la imagen de Dios. Porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, de acuerdo a lo que dice Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 4, versículos 4 y también 6. Si seguimos de cerca a Jesús a través de la narración de los evangelios, vamos a verlo inclinándose hacia los niños. Cuando la gente le apretaba, la gente se acercaba, lo seguía muy de cerca, vinieron también unos niños a él. Y de inmediato los discípulos
quisieron despedirlos, pero Jesús les dijo: no, dejen que los niños vengan a mí. Y Él quiso bendecirlos. Entonces, vemos a Jesús inclinarse hacia los niños, tocarlos, bendecirlos. Vemos a Jesús hablando suavemente a los pobres. Vemos a Jesús responder juiciosamente a aquellos que lo criticaban. Vemos a Jesús llorar con sus amigos en las tragedias. Vemos a Jesús tratando de alcanzar una ciudad indiferente con un corazón tierno. Oh, llegar a ser como Jesús, querido amigo, querido hermano, es la voluntad de Dios tocante a tu vida a través de Jesucristo. Él es la estatura, Él es la medida, hasta que todos llegamos a esa estatura, a ese nivel. Si leemos el libro de Mateo, Lucas, Juan, recordarás que Jesús era un hombre que dio su vida no solamente en la cruz, sino antes de llegar a la cruz, Él se entregó en una manera total. Si vemos en los evangelios, vas a recordar que Jesús permite que sus lágrimas rueden en sus mejillas, porque su corazón se compadece de los doloridos. Y Él te puede envolver a ti también con ese corazón tierno y puede abrazarte también. Pero prestemos detenida atención a la vida de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos el más grande ejemplo de entrega, de servicio, de compasión, de amor. Jesús sí es un ser racional en primer lugar. Él no pierde su cabeza en ninguna situación apurada o difícil. Él nunca hace juicios incorrectos o simplemente a la ligera. Sus nervios se mantienen firmes bajo presión. Jesús nunca manifiesta un espíritu de venganza. Esa es seguramente la voluntad de Dios. Número 2. Jesús está bien adaptado. Él no se siente inseguro o inferior, ni lucha por identidad o fama. Él no busca situaciones de agradecimiento personal. En ninguna ocasión echa mano de un chivo expiatorio. No tiene indicios de querer adjudicar culpas, destellos de autojustificación o racionalizaciones falsas. Así es la voluntad de Dios. Número 3. Jesús es constante. Siempre podemos depender de Él, porque Él siempre es el mismo. Nuestro estado anímico cambia constantemente y esos cambios determinan nuestra actitud hacia los demás, nuestro comportamiento. Pero Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es constante. Sus modos o disposición siempre se han mantenido bajo control. ¿Jesús es feliz? Sí. ¿Triste? ¿Comprometido? ¿Deprimido? ¿Será? Nunca. ¿Confundido? Jamás. ¿Comprometido y dedicado? Absolutamente que sí. Siempre está comprometido nuestro Jesús. Siempre. De esta manera conocemos la voluntad de Dios. Número 4. Jesús todo lo sabe. No existen puntos de ceguera en su visión. No hay puntos ciegos. Cuando usted va a hacer el examen de conducir, cuando menos aquí en California, le recomiendan tener mucho cuidado con los puntos ciegos y asegurarse de que no haya puntos ciegos.
para dar vuelta a la izquierda, a la derecha, o para cambiarse de un carril, de una línea a otra. Es muy importante, porque si hay puntos ciegos, entonces podemos cometer un accidente, tener un accidente y hacer o provocar que alguien más se accidente. Cuando Él mira o examina nuestra vida y sus distintas partes, la percepción de Él no pierde ningún aspecto. Quiere decir que Dios percibe todo lo suyo y todo lo mío. Él mira todas las áreas suyas y mías y no pierde ningún detalle. Él lo conoce a usted y me conoce a mí, porque Él mira todo detalle. Él no pierde ningún aspecto. Y sin embargo, la mirada del Maestro siempre está llena de compasión y comprensión. Aunque haya en nuestra vida detalles que ameritan juicio, siempre la misericordia, la compasión y la comprensión de nuestro Señor Jesucristo está allí. ¿Por qué? Porque Jesucristo es siempre amoroso, porque Jesucristo es siempre amable, porque nunca sentencioso. Esta es la voluntad de Dios. Conociendo a Jesús, conociendo la naturaleza de Él, podremos conocer la voluntad de Dios para nosotros. Número 5, Jesús es poderoso. Él es siempre capaz de hacer algo sobre cualquier situación que llegue a su atención. No existe nada que Él no pueda arreglar. Seguramente que Él puede arreglar tu vida. Seguramente que Él puede arreglar esa área de tu vida que necesita ese arreglo. Seguramente que Él puede cambiar la situación, una circunstancia en tu vida y en la mía que tiene que ser cambiada. Él puede limpiarte del pecado. No hay pecado que Él no pueda lavar, que su sangre no pueda limpiar. Él es todopoderoso. Él es poderoso. Él pronuncia la palabra para desatar el milagro, para suplir la necesidad y también para resolver el problema. No importa qué tan imposible parezca, para Él no hay nada imposible. Esta, querido amigo, querido hermano, es la voluntad de Dios. Número 6. Jesús es realista. Él no prescribe o aconseja un método de acción que sea imposible. Perdón. Algunas cosas no parecen imposibles a nosotros, o nos parecen, imposibles a nosotros, pero con el Señor nada es imposible. Repito, con el Señor Jesucristo nada es imposible. Él siempre nos da la habilidad para hacer lo que Él quiere. Esta es su voluntad. Sí, nosotros podemos rendirnos ante la situación adversa. Nosotros podemos querer dar la vuelta, huir, renunciar. Pero Jesús no renunció ni aún a la situación más difícil, gloria a Dios. Siempre Él fue realista, miró la situación y aquellas cosas que parecían imposibles, Él las logró, y nosotros podemos también lograrlas. Él siempre nos da la habilidad para hacer lo que Él quiere. Esta es su voluntad. Número 7. Jesús está al alcance. Qué maravilloso. Lo repito, Jesús está al alcance. Él no es alguien de un corazón de bronce, de piedra, que vive en otro planeta, sino uno que puede compadecerse de nuestras debilidades. De acuerdo a lo que dice Hebreos 4:15, tenemos un sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque padeció, en todo fue tentado, también como nosotros, pero Él venció. Él está vivo y en contacto con el espíritu del hombre. Él siempre tiene tiempo para ti. Él siempre tiene tiempo para mí. Pero Él busca a alguien. Él busca un corazón dispuesto a someterse a su voluntad, a su propósito, a su naturaleza divina. Para concluir,
Si tú ya eres de Dios y Él es tuyo, y sobre este maravilloso hecho descansa el grato concepto de que siempre puedes ser guiado por Él, si tú y yo seguimos a Jesús, jamás nos extraviaremos. Si tú y yo seguimos a Jesús, siempre lograremos alcanzar que su voluntad se haga en nuestra vida, a pesar de nuestra voluntad. Que su propósito se cumpla en nuestra vida, a pesar de nosotros mismos. A través de Jesucristo, a través de la naturaleza de Él, podemos usted y yo entender la voluntad de Dios. Y en este día queremos que la voluntad de Dios sea hecha, así como en el cielo, también en la tierra. Y cuando hablamos de la tierra, hablamos de cada uno de nosotros, los seres humanos, los hijos de Dios, aquellos que le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. A Dios se dada toda la honra y se dada toda la gloria. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cierre sus ojos por un momento y acompáñenme a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a darle gracias a Dios por Jesucristo, porque de Él aprendemos y Él nos da la capacidad de poder entender la voluntad de Dios, de conocer más de Él a través de Jesucristo, por su carácter, por su naturaleza, no solamente divina, sino también humana. Y podemos entender la voluntad de Dios y podemos llegar a ser como Jesucristo. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú todavía quieres que tu voluntad se haga, así como en el cielo, también en la tierra, en nuestra vida. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Dígale, quebranta mi corazón,
de oración. Y vamos a orar en primer lugar por Laura Becerra y también por Pablo Macías. Vamos a orar por fortaleza. Señor, te pedimos en esta hora la fortaleza, Señor, por Laura Becerra, Pablo Macías, que piden la oración por su hija. Señor, que tú la fortalezcas en medio de toda situación, cualquiera que sea, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en este momento y pedimos que tu fortaleza divina se manifieste en su vida, en la vida, Señor, de la hija de Laura Becerra y Pablo Macías también. Vamos a orar también por Delfina Arzola, que está grave en el hospital, infectada por el coronavirus. Ya le dijeron a la familia que se despidan de ella y está desahuciada. Delfina Arzola. Señor, presentamos a Delfina Arzola. Lo que para el hombre es imposible, para ti es posible. Creemos en ti, Dios de toda gracia, de toda misericordia, bondad. Tienes todo el poder, Señor Jesús, para sanar toda enfermedad. Y pedimos en esta hora que seas tú el que obres en la vida de Delfina Arzola. Los médicos la han desahuciado, Señor, por causa de esta enfermedad que causa este virus. Y te pedimos, Dios mío, que intervengas. Pedimos tu intervención divina. Tú puedes, Señor, sanarla si tú quieres. Señor, inclina tu oído a nuestra oración. Escucha nuestra oración, Señor. Te pedimos, Señor, que obres. Unimos nuestra fe y levantamos un clamor, Señor, a ti. Ten misericordia, Señor, de Delfina Arzola, que está gravemente enferma en el hospital. En el nombre de Jesús. Vamos a orar una vez más por estos jóvenes que oramos el domingo, el miércoles, recuerdo esta semana pasada, por Luis, por Gustavo, por Giovanni y también Alexis, que han estado escuchando la palabra de Dios con los hermanos Trinidad. También vamos a orar por Alfonso, que sufre de alcoholismo y también de soledad. Señor, presentamos a Luis, a Gustavo, a Giovanni, a Alexis, esos 4 jóvenes, Señor, que han estado escuchando tu palabra, tu evangelio, Señor. Te pedimos, Señor, que esa semilla que yo creo que ya se sembró en sus corazones, Señor, que empiece a germinar. No permitas que nada, Señor, ahogue esa semilla. No permites que esa semilla, Señor, se desperdicie. Creemos, Señor, que esa semilla ha caído en buena tierra, en tierra fértil, Señor, que producirá también fruto al germinar. Fruto, Señor, de arrepentimiento y que ellos pronto te aceptarán como su Salvador y serán bautizados, Señor, en tu nombre. Te pedimos también por Alfonso, que sufre de alcoholismo. Señor, tú puedes librarlo. Tú puedes romper esas cadenas, Señor, esas ataduras del alcoholismo. También ese sentimiento de soledad, esa condición en él, Dios mío. Permite que tu amor, que tu gracia divina lleguen a él, Señor Jesucristo. Que tu poder rompa toda cadena, Señor, y que tu amor, Dios mío, lo abrace. Hazle sentir que él no está solo, que tú estás allí. Acabamos de decir, Señor, que tú buscas un corazón dispuesto. Señor, que ese corazón que quiera hacer tu voluntad, Señor, ahora. Darle la sensibilidad, Señor, que él necesita. Señor, y la autoridad también, Señor. El poder para dejar, Dios mío, el alcoholismo y también que él sienta tu presencia. Y él sepa que no está solo, que tú estás ahí con él. Que tú le amas y que le quieres salvar. En el nombre de Jesús. También vamos a orar en una petición. Nuestra hermana Cande Hernández pide por las almas que no conocen a Dios. Y bueno, aquí se incluye mucha gente. Si estamos generalizando, estamos hablando de mucha gente todavía que no ha conocido a Dios. Y si le ha conocido, no le ha aceptado todavía como
su Salvador. Pues vamos a orar y nos unimos a la petición de nuestra hermana Cande Hernández de la bendiga y vamos a pedirle a Dios que tenga compasión de todas las almas. El propósito de Dios es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, y vamos a orar para que esta palabra de Dios se cumpla y la gente se arrepienta y busque el perdón de Dios y busque la salvación de su alma. Señor, nos unimos a la petición de nuestra hermana Cande Hernández. Te pedimos, Señor, por todas las almas. Tú mandas en todas partes que los hombres se arrepientan, Señor. Y te pedimos en este momento por todas estas almas preciosas que aún no te han conocido, que tal vez sepan algo de ti, pero que todavía, Señor, no han tenido esa relación contigo, ese encuentro contigo. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia, que tengas compasión, Dios mío, que no permita que siga muriendo gente que no te haya aceptado, Dios mío. Te pedimos, Señor, que obres en tu misericordia y en tu propósito de que todo el mundo sea salvo. Señor, para eso veniste a esta tierra, para eso diste tu vida, para eso derramaste tu sangre, Señor, para darnos vida juntamente contigo, Señor. En el nombre de Jesús presentamos a toda alma, Señor, nuestros familiares, amigos, vecinos, nuestro prójimo, Señor, donde quiera que estén, Señor, en todo el mundo, que tú sigas salvando las almas, que se levante una cosecha grande, Señor, en este tiempo. Una cosecha grande, Señor Jesús, de almas para tu reino, Señor, de misericordia. Sabemos que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no vean, Señor, la salvación. Te pedimos, Dios mío, que tú quites, Señor, esa venta, que quites esa ceguera, Señor, de la vista de las almas, Señor. Abre sus ojos para que puedan ver la salvación que tú ofreces, Señor. Y sus corazones, Señor, insensibles, se tornen sensibles a tu palabra, a tu voz y a tu propósito eterno, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a orar también por Bobby McCracken. Y lo digo correcto, que el Señor obre en una sanidad en su vida. No sabemos cuál es la condición, pero Dios sí la conoce. Señor, te pedimos por Bobby McCracken, por sanidad, Señor. No sabemos cuál es la enfermedad, no sabemos cuál es la condición, Señor, física, pero tú sí la conoces. Y te pedimos en este momento, Señor, que la sanidad que tú proveíste para nosotros en la cruz del Calvario, Señor, fluya en este momento. En todo enfermo, Señor, nuestro hermano Bobby McCracken, Señor, donde quiera que él se encuentre, la enfermedad que esté padeciendo, para ti no hay nada, absolutamente nada imposible, Señor. Y declaramos, Señor, por tu nombre Jesucristo, que sobre todo nombre, tu nombre que tiene poder, Señor, para salvar y también para sanar, la sanidad, Señor Jesucristo, que tú ya proviste para nosotros. Tú llevaste nuestras enfermedades, nuestros dolores a la cruz del Calvario. Por tus llagas hemos sido sanados. Te pedimos, Señor, que intervengas en una sanidad, Señor, completa y total. Todo dolor, Señor, todo virus, todo germen, toda infección, Señor, toda condición, Dios mío. Te pedimos, Señor, que tú veas este cuadro, Señor Jesús, de enfermedad en la vida, Señor, de nuestro hermano Bobby McCracken, y que tengas misericordia. Oye nuestra oración, nuestro clamor, y premien nuestra fe, trayendo una sanidad, un milagro. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Toda necesidad, Señor, que nos expuso públicamente, que no la sabemos, pero tú la conoces, Señor, en tu iglesia. Te pedimos, Señor, por los pastores de todo el mundo, las congregaciones, pedimos, Señor Jesucristo, por los doctores, las enfermeras, personal de auxilio, Señor, que están en el frente de batalla, Señor, haciéndole frente a este virus.
Pedimos por sus familiares también, que tú proveas, Señor, lo necesario. Te pedimos una vez más tu intervención, Señor. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra. Pero que tu propósito, Señor, tu voluntad se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo. Gracias te damos, Señor. Gracias. Confiamos que tú, Señor, nos sacarás avantes de esta situación. Pero tú, Señor, sigue siendo ese Dios de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el único digno de toda la honra y de toda la gloria. Te alabamos, te exaltamos, Señor. Afirma nuestra vida, nuestros pies en ti, Señor, en tu palabra, en el nombre de Jesús. Despídenos en paz. Gracias, Señor. Mi deseo es que Dios les bendiga a todos ustedes y que continuemos unidos en oración, que estemos conectados en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Estamos alejados, ¿verdad? Geográficamente hablando, pero en el espíritu estamos unidos. Nos une el Espíritu de Dios, nos une su palabra, nos une esta esperanza que tenemos. Y gracias a Dios por proveer los recursos para nosotros, para que podamos estar unidos, conectados y sigamos orando los unos por los otros, y que Dios intervenga en esta situación y que pronto salgamos. Me parece que tenemos un par de necesidades más y no queremos pasar hasta el alto. Gracias por su paciencia, por seguir conectados con nosotros, y vamos a orar por la sanidad de Alondra Sofía. Vamos a orar también por Verónica Villanueva Lara. Y si no me equivoco, Alondra Sofía es la hijita de Verónica Villanueva Lara. Tiene pulmonía, vamos a orar por ella, ya hemos estado orando por ella, vamos a continuar. Vamos a orar por Jennifer, también por Amanda, para que regresen al camino de Dios. Acompáñenme a hacer esta oración. Señor, pedimos una vez más por Alondra Sofía, hija de nuestra hermana Verónica Villanueva Lara. Tú sabes, Señor, lo que ella está sufriendo, lo que está padeciendo, la enfermedad, la condición que ella tiene. Nos unimos, Señor, al amor, a la fe de su mamá, de su papá, de sus familiares, Señor, de todos los hermanos que están intercediendo. Una vez más, Señor, nos acercamos a tu trono de gracia y misericordia, confiadamente como tu palabra nos pide que lo hagamos, para alcanzar misericordia, para hallar gracia, para el oportuno socorro. Pedimos, Dios mío, que se abran las ventanas de los cielos y que descienda, Señor, la sanidad sobre la vida, Señor, de Alondra Sofía. En el nombre de Jesús te pedimos también por su mamá, por su papá, por Verónica Villanueva Lara, por su esposo. Pedimos también por Jennifer y por Amanda, para que regresen a tu camino, Señor. Señor, que sean arrestadas con tu autoridad, donde quiera que anden, donde quiera que estén, Señor Jesús. Les des esa convicción de lo que son tus hijas, Señor, y que pronto vuelvan a tu camino, en el nombre que sobre todo nombre. Cualquier otra persona que se encuentre en la misma condición que ellas, que se han retirado, alejado, Señor, de tu camino, que te han dado la espalda, Señor, por alguna razón, justificada o injustificada. Señor, te pedimos que obres en sus vidas, que restaures, Señor, a aquellos que se han alejado, y que a nosotros, Señor, nos afirmes, porque tu palabra nos dice que si alguno piensa estar bien, mire que no caiga. Si alguno piensa estar firme, mire que no caiga, y que ninguno, Señor, tropecemos. Pero si caemos, Señor, tu palabra dice también que el justo cae 7 veces y es levantado, Señor. A todos aquellos que están en un proceso de restauración, Señor, buscando tu perdón, tu gracia, tu favor,
Restáuralos, Señor, levántanos. Y a nosotros permite que no tropecemos y no caigamos. Y si llegamos a tropezar, Señor, que no levantemos. Que no levantemos, Señor Jesucristo. Y crezcamos en ti. Gracias, Señor. Te pido por toda la congregación, según la iglesia de Boise. Cada uno de mis hermanos, los ministros, Señor. Mi hermano Julio Hernández y su familia. Hermano Murmaro Salvador y su familia. Hermano Abraham Saavedra y su familia. El hermano Antonio Oliva, juntamente con su familia. Cada uno de los diáconos. Moisés Saavedra, Ricardo Quintana, Agustín Robles, Beto Palma, sus familias, Señor. Te pido, Señor, por cada matrimonio. Pido por cada familia, Señor. Por cada joven, señorita. Señor, que este tiempo nos sirva para afirmar y afianzarnos más en ti, Señor, para anclar nuestra vida en ti, Señor Jesucristo. Que nada ni nadie nos mueva, Señor, ni quitemos la vista del blanco de la soberana vocación. Yo creo, Señor, como dice tu palabra, que hoy está más cerca nuestra redención, nuestra salvación, que cuando creímos, y que un poco más y el que ha de venir vendrá y nos arrebatará. Que tu presencia, Señor, esté en cada hogar, Señor, en cada iglesia, que está en cada hogar, Señor. Te pido, Señor, que nos mantengas, Señor, nos mantengas fervientes en espíritu, sirviéndote a ti, Señor. Que la llama de tu Espíritu Santo no se apague, Señor. Que día a día tengamos el cuidado, Señor Jesús, de darte la honra y agradecerte, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro propósito en la tribulación. Cubre, Señor, cada hogar. Intercedo, Señor, por la congregación, Señor, las ovejas que tú has puesto bajo mi cargo, Señor. Yo no puedo hacer más de lo que tú harás y de lo que estás haciendo. Y te pido tu intervención, Señor. Se habla, Señor, ahora de ansiedad. Se habla de temor, Señor. Porque este aislamiento, este confinamiento, Señor, está trayendo todo esto. Señor, pero yo te pido que cubras a todos mis hermanos. Que a ninguno de ellos, Señor Jesús, le pasen estas cosas. Señor, si quiere venir el desánimo, recházalo, retíralo, aléjalo de la vida, Señor, de mis hermanos. Desde más pequeño hasta el más grande. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, las señoritas, los matrimonios, los ancianos, las ancianas, las viudas, los huérfanos. Que a nadie le falte absolutamente nada. Nada. ¿Dónde estás tú, Señor? No falta nada. ¿Dónde estás tú, Señor? Lo tenemos todo. Como no teniendo nada, más poseyéndole todo, Señor, contigo. Contigo, Señor. Y a través de ti, Señor, somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Señor, que descienda tu gloria, tu poder, Señor. En cada hogar, Señor. Tu luz alumbre, Señor, en cada hogar. Que esa luz, Señor, alumbre también alrededor. Que los vecinos, Señor, puedan mirar que allí está esa luz que viene del cielo, que viene de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Te alabamos.
Jesús. Gracias por nuestro Dios. Gracias, Señor, por cuidarnos, por ser nuestro proveedor, por ser nuestro proveedor. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Los amamos. Los extrañamos. Esperamos que pronto podamos vernos y celebrar juntos. Aleluya.